Nicolás Albertoni. Nicolás, es un gusto saludarte desde Buenos Aires. ¿Cómo estás? Igualmente, Jorge, el gusto es mío. Y comparto plenamente lo que decís, ¿no? Es decir, la CELAC en Cuba ya lo había dejado cuando se elige a Cuba como presidencia pro tempore, vamos a decir, de la CELAC, se había dejado en evidencia de que no se estaba dando buenas señales hacia el mundo. Pero yo creo que los discursos que han tenido los presidentes, también le agrego a las no reuniones con la oposición, que una oposición idílica, ¿no? Es decir, una oposición que tampoco podemos creernos desde el resto de América Latina que existe, una oposición muy marginada porque en realidad no se la deja hablar. Es decir, hasta el día de hoy hay disidentes dentro de Cuba que están presos porque justamente se hizo esa operación barrida, como no sé, la llamó Joanny Sánchez, o operación de alguna forma de disminuir la voz de la oposición, la incipiente oposición que sigue presente y que trata de poner su palabra. Yo titularía también los discursos. Yo creo que hoy América Latina, y lo que ha mostrado, gran parte, no digo, no todos los países, pero lo que ha mostrado la CELAC y lo que está mostrando ahora en las resoluciones finales, es un autocolonialismo del discurso latinoamericano. Si uno ve el gran porcentaje de los discursos en el que se tomó tiempo para hablar en contra de los Estados Unidos y en repudio a diferentes cosas que están pasando en el mundo, uno se pregunta cuánto mejoraría esta región si en vez de hablar de repudio a, hablamos de solución a los problemas que tiene América Latina, que son varios. Fíjate, Nicolás, sí. Permitime, me llama la atención esto que mencionás, como que en los discursos de los presidentes de la CELAC, nuevamente esa mención al colonialismo norteamericano y a esa... Y a mí, cuando uno lee lo que está pasando hoy en los Estados Unidos, yo lo veo al presidente Obama mucho más preocupado por la recuperación económica del país, por la creación de empleo, por resolver la crisis, por aprobar una ley migratoria, por aprobar una reforma de salud y trabajar. O sea, yo lo veo a Obama y a Estados Unidos mucho más concentrado en resolver sus propios problemas que en lo que han dicho muchos presidentes, ¿no? Pero completamente. Y justo tuvimos una cosa muy interesante en estas pocas horas, es que a las horas de comenzar la CELAC se daba el discurso del Estado de la Unión en el Congreso de los Estados Unidos de Barack Obama. Exacto. Y uno ve el contenido de los discursos. ¿Ustedes se imaginan Barack Obama diciendo al mundo, bueno, que América Latina deje de criticarnos porque no somos ningún imperio? Es decir, está pensando en solucionar los problemas del mundo, están pensando en solucionar los problemas de Estados Unidos. Y acá no estoy sacando una bandera norteamericana ni nada por el estilo. Estoy diciendo cómo está funcionando el mundo, que funciona. Si América Latina, repito, invertiría el mismo tiempo que invierte en hablar en contra de un imperialismo que la América Latina se crea, digo, porque América Latina está creciendo a razón de un 3, de un 4%, que tampoco es un gran número, pues es una región que crece, que de alguna forma, si realmente no quiere depender de nadie, tiene que pensar en sí misma y no invertir tanto tiempo. Fíjense que los 3 temas claves de la CELAC, bueno, 2, 3 temas claves, fue la independencia de Puerto Rico, la defensa de las Islas Malvinas de Argentina, que bueno, todos estamos a favor y todos lo promovemos desde América Latina, y un tercer punto también muy en contra de lo que fueron las espías y todo ese tema que ya de sobra conocemos. Muy bien, ¿cuántas veces vamos a seguir insistiendo sobre estos mismos temas? Claro. Y vaya si América Latina tiene una agenda alternativa para la CELAC. Lo vemos como... A mí me gustaría preguntarles a los presidentes si no quieren invertir tiempo hablando bueno, en qué papel va a jugar la región en estos datos que presenta CEPAL de que el comercio norte-norte va a ser inferior que el flujo comercial sur-sur en los próximos años. Otros temas como, bueno, por ejemplo, lo que está pasando con la desigualdad en América Latina, es decir, de alguna forma los datos que tiene la desigualdad en la región son muy evidentes. El tema de violencia, el tema de narcotráfico, esos son los temas que tenemos que hablar. Y un tema, y no por poner, como a veces decimos en estas zonas, el dedo en la llaga, ¿no? Pero, ¿qué pasó con los misiles que iban de Cuba a Corea del Norte? Es decir, es un tema que tenemos que analizarlo. Claro. Ese tipo de cosas, parece que fuéramos los observadores pulcros del mundo, cuando en definitiva América Latina tiene mucho para mirarse a sí misma, en vez de invertir tiempo, repito, en esto que creo que tenemos que empezar a reflexionarlo desde el análisis internacional, que es un autocolonialismo que está insistiendo América Latina y nos está haciendo perder tiempo del desarrollo. Sí. Nicolás, me gustaría llevarte a algo que tiene un punto de conexión con la CELAC, que es con la presencia de los presidentes. Aquí hemos hecho varias veces hincapié, como claramente el continente
tiene una división entre la alineación Cuba-Venezuela, que un poco acompañan la Argentina, un poco acompaña Uruguay también. En alguna medida, de vez en cuando, Dilma Rousseff suelta también un guiño hacia allí, y por supuesto Ecuador. Y por otro lado tenemos con Chile un poco a la cabeza, con México, con Colombia, con Perú. Ahora se suma Costa Rica también a esa ola, y Panamá, a esa ola de los pacíficos, vamos a decir, hablando en términos comerciales. Ajá. Latinoamérica, desde tu visión de analista, ¿va a profundizar, digamos, esa brecha de división entre esa visión más bolivariana de la patria grande y tan discursiva, pero que después a la hora de los bifes no está mostrando los mejores resultados? ¿Se va a profundizar esa brecha o por el contrario, volveremos a una idea más lógica, ¿no?, de integración? Yo quiero creer que no, Jorge, y me respaldo con datos. Si uno mira, vamos a poner como ejemplos de esas dos Américas Latinas, que de alguna forma está haciendo un tema de análisis. De hecho, The Economist sacó hace pocos días un artículo que decía 2 regiones en una. Vamos a poner como ejemplo la Alianza del Pacífico y el Mercosur, ¿está? Como 2 ejemplos contrapuestos. El crecimiento del PIB del último año, de promedio de la Alianza del Pacífico, fue de un 5%. El crecimiento del Mercosur fue de un 1,3%. Claro. La inflación promedio de esos países de la Alianza del Pacífico es 3,5%. La inflación promedio del Mercosur es 15%. Wow. Y cierro con un dato. La apertura comercial, que es un dato que se usa mucho en el análisis, que es las exportaciones más las importaciones sobre el Producto Bruto, quiere decir, el país a cuánto le repercute su inserción en el mundo en el Producto Bruto. En el caso de la Alianza del Pacífico es el 60%, quiere decir que el 60% de su PIB está conectado con el mundo. En el caso del Mercosur es el 30%. Y cierro datos para no aburrirnos con esto. ¿Pero por qué hablo de esto? Porque los datos hablan por sí solos. Es decir, podemos seguir en esta corriente antiimperialista, hablar de Estados Unidos, invertir tiempo en seguir hablando de repudio A, pero en definitiva los que están triunfando y los que crecen, y los datos lo muestran, los que crecieron el último año, son los más abiertos en América Latina. Y acá el remedio no es abrirse por abrirse, es porque el mundo está funcionando así. ¿Usted se imagina una cumbre de la ASEAN o de la PEC? En el caso de la PEC no, porque lo integra Estados Unidos, pero de la ASEAN, que es un bloque de países de Asia del Este, vamos a decir, hay un Mercosur de Asia del Este, invirtiendo tanto tiempo en criticar al resto del mundo. Es decir, hablemos de nosotros, hablemos de crecer nosotros, que bastante tenemos para crecer. Entonces, contestando tu respuesta, yo quiero creer que los datos van a hablar por sí solos. Es decir, que si nosotros queremos seguir una corriente de cerrarnos al comercio, de alguna forma de que, bueno, se cierran los puertos o nosotros subimos los aranceles y como que nada pasa. Es decir, en problemas de tipo cambiario, de déficit fiscal. Es decir, ese tipo de temas están siendo la razón de lo cual muchos países no están creciendo en América Latina en contraposición a otros. Esto es muy fácil, la rueda ya sabemos que existe, es decir, y estos países saben muy bien que existe y cuál es el modelo de crecimiento que ha servido en América Latina. Y ya no es de países grandes o pequeños, porque así como en la Alianza del Pacífico hay un México, nosotros tenemos un Brasil. Claro. O sea que también a veces se pone eso, ¿no? Pero son países pequeños. No, es decir, bueno, cada uno tiene su capitán de equipo. En el caso Brasil o Argentina, eso se peleará Brasil y Argentina. Yo creo que Brasil claramente es el protagonista del Mercosur. Y también está un México. Claro, entonces, claro, ¿por qué ellos pueden crecer y nosotros no? Se nos ha dicho porque son más homogéneos. No, mentira. Es decir, no hay una homogeneidad en esa economía. Nosotros somos tan heterogéneos como ellos, nada más que usamos un modelo de encierro más que de apertura comercial. Nicolás, me gustaría hacerte la última pregunta a raíz de un proyecto que lanzó el presidente José Mujica respecto de la posibilidad de concederle residencia en Uruguay a todos aquellos que nacen dentro del Mercosur. Sí, digo, eso salió en las últimas horas, es un tema que bueno, yo creo que el presidente Mujica, si algo tiene a veces de pintoresco es eso, ¿no? De que saca esas ideas como surgió hace, creo que ya va a ser 2 años, de unir la UNASUR con el Mercosur. Entonces, bueno, no hace repensar a todas las cosas, ¿no? Claro. No es un tema que si uno lo ve a grandes rasgos es malo, es decir, bueno,
es un tema de hacer una integración positiva en términos prácticos. Yo lo que sí le agregaría a la reflexión del presidente Mujica es de qué Mercosur se le está refiriendo. Sí se está refiriendo una sigla de 5 países hoy sumando a Venezuela, que está ahí, que existe, pero en términos prácticos yo creo que antes de hablar de residencia, el presidente Mujica, como tantos otros, tienen que resolver problemas grandes del Mercosur, como de alguna forma son cuál es la base económica y cuál es el proyecto de desarrollo que tiene Mercosur, el de Venezuela, el de Brasil o el de Uruguay, ¿no? Digo, por poner Uruguay acá no hay ningún perfecto en esto, pero claramente vemos la diversidad que hay de modelos de desarrollo. Yo creo que antes que el presidente Mujica hablar de eso, digo, no profundizaría más en el proyecto porque es lo que tú decís, es proponer la residencia, lo cual no me parece en términos macro generales algo malo, pero sí diría que eso no nos distrae a quienes estamos atentos en esto, de cómo surgió con unir la UNASUR con el Mercosur, como una vez lo dijo el presidente Mujica. Pasamos hablando 6 meses de esos y nos olvidamos que el Mercosur tiene que primero arreglar sus raíces si quiere tener algunas ramas más, ¿no? Claro. Entonces, en fin, yo lo digo, volver la atención sobre lo que es realmente importante para nuestros países, y vaya si es importante para la Argentina también, decir, bueno, ¿qué es el modelo de desarrollo a la Argentina? El modelo económico que está hoy llevando a la Argentina, un modelo de desarrollo regional en conjunto con Brasil y que salgamos todos juntos. Que ojo, reitero, estamos todos de acuerdo de que eso pase, pero que sea coherente, claro. que sea coherente. Muy bien, Nicolás Albertoni, analista internacional de la Universidad Católica de Uruguay. Muchísimas gracias desde allí, desde Montevideo, y será hasta cualquier momento. Así es, Jorge, gracias.